La misión de Dios, mi misión. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue el mensaje de Jonás para una nación impía, para una nación derramadora de sangre. El resultado, toda la ciudad de Nínive se arrepintió, incluido el rey. Jonás se enojó mucho porque Nínive no fue destruido. ¿Por qué se enojaría Jonás al ver que Nínive no fue destruido? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite iniciar el estudio de la lección 5, excusas para eludir la misión. Durante estos días vamos a memorizar Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Durante estos días vamos a estudiar las diferentes excusas que puede tener una persona para no predicar, para no anunciar el Evangelio eterno. Y vamos a aprender de la actitud de Jonás, de poner excusas para no cumplir con su misión. Tómate un tiempo para leer los 4 capítulos del libro de Jonás. La primera excusa que Jonás pone para no cumplir con su misión es el miedo. Leemos Jonás capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le había dado una comisión a Jonás. Debía ir a Nínive. Debía predicar a los habitantes de Nínive. ¿Qué sabemos de Nínive? Cuando nosotros leemos el libro de Nahum, en Nahum leemos realmente cosas terribles sobre Nínive. Dice Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarse del pillaje, chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán. Nínive realmente era una ciudad terrible. Posiblemente lo que fue Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham. Nínive. Se dice que Nínive era tan cruel que cuando tomó Babilonia, llenó las calles de muertos. Realmente era terrible. Y a esa ciudad le manda Dios a Jonás. Posiblemente en la ciudad donde usted vive, hay lugares, hay barrios, hay calles que tienen la fama de ser muy peligrosas. Imagínate que Dios te mande ir a predicar a ese lugar. El miedo es una emoción natural, es una emoción normal del ser humano, es una emoción automática. Todos tenemos miedo. El miedo nos ayuda a preservar nuestra vida. Si no tuviéramos miedo, cruzaríamos las calles incluso cuando el carro está pasando a gran velocidad.
Si no tuviéramos miedo, iríamos a un barranco y nos lanzaríamos. En pocas palabras, nos suicidaríamos de una u otra manera por no tener miedo. El miedo nos preserva, pero el miedo ya no es bueno cuando afecta nuestro normal funcionamiento. El miedo ya no es bueno cuando choca contra nuestro trabajo, no nos permite realizar nuestro trabajo, no nos permite vivir normalmente. Empieza a afectar nuestra salud, empieza a afectar todo lo que nosotros somos. Y en el caso de Jonás, o como en el caso de Jonás, el miedo no es bueno cuando empieza a afectar nuestra misión. Nos vamos a encontrar con situaciones sumamente difíciles y vamos a tener miedo, pero no permitamos que el miedo nos venza. No permitamos que el miedo impida que cumplamos nuestra misión. Jonás prefirió irse lejos de Nínive. Se fue en sentido contrario. Una de las excusas para no cumplir con nuestra misión puede ser también el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Quizá le tengas miedo al rechazo. Quizá le tengas miedo a la persona que va a salir. Quizás tengas miedo a que cuando estés frente a la persona no sepas qué decir. Quizás tengas miedo simplemente a hablar de tu fe, porque temes que se van a burlar de ti. Confiemos en Dios. No dejemos que nuestros temores sean una excusa para no predicar el mensaje de salvación. Confiemos en el Señor. El amor echa fuera el temor. Dice 1 de Juan 4, 17. La segunda excusa que encontramos nosotros en la historia de Jonás son los falsos conceptos, conceptos erróneos. Y miren que nuestra vida está llena de conceptos. Nosotros somos lo que pensamos. Nosotros actuamos según cómo entendemos las cosas. Nuestros conceptos. Nos relacionamos con Dios según cómo entendemos a Dios. Y si no basta con mirar a un grupo de hermanos en la iglesia, cada uno tiene una relación con Dios muy particular. Y eso depende de nuestros conceptos. Jonás 1:12 dice: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué estaba sucediendo? La nave en la cual Jonás huía hizo frente a una gran tempestad, pero una tempestad terrible. Dice el capítulo 2 que los marineros, por más diestros que eran, no podían hacer frente. Y cada uno de los marineros empezó a invocar a sus dioses, cada uno. Y miren el concepto que tenía Jonás de Dios. Bueno, para que ustedes se salven, yo voy a morir, me voy a suicidar, arrójenme. ¿Qué pasó con el miedo? Por miedo no fue a Nínive, pero ahora no le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que nosotros actuamos según nuestras creencias, según los conceptos que manejamos. ¿Ya? Según nuestras creencias. Hay situaciones en las cuales desaparece el miedo y ahora vamos a hacer cosas que no haríamos en otras circunstancias, llevado por nuestras creencias. Por eso dice el libro de Proverbios 23:
es su pensamiento, tal es él. Miren, dos conceptos erróneos de Jonás, ¿no? Conceptos erróneos. Voy a sacrificar. Arrojen, échenme. Él pudo haber aprovechado esa oportunidad para hablarles de Dios, para predicarles de Dios, pero no. Él prefirió el suicidio. Y algunos se estará preguntando, ¿y por qué Dios llamó a Jonás? ¿Por qué Dios le pide a Jonás que vaya a cumplir esa misión? Si tenía todos estos conceptos cerrados, ¿por qué? Más de uno puede estar preguntándose, ¿por qué Dios llamó para que sea profeta a una persona así? Los seres humanos vamos creciendo en la fe. Recuerden a Pedro. Pedro había sido investido con el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés, pero seguía creyendo que no podía entrar en la casa de un gentil. Conceptos. Y por eso es que nosotros tenemos que ir cambiando nuestros conceptos. ¿Y en base a qué? En base a las Escrituras, en base a lo que dice la palabra. Dos conceptos que nosotros podemos tener. Miren, a ver, piensa, si este no es un concepto tuyo. Uno, debemos buscar nuestra salvación y apartarnos del contacto con los pecadores. Posiblemente usted haya escuchado a algunos hermanos hablar, ya tenemos que dejar la ciudad, hay que ir al campo. Eso dice los escritos de Elena que dejó ahí. Y hay muchos que repiten una y otra vez. Tenemos que alejarnos. Jesús en su oración en el Getsemaní dijo, no son del mundo, pero están en el mundo. Guárdalos. Y es en el mundo donde tenemos que predicar. Tenemos que apartarnos de los pecados. No hemos de participar de los usos y costumbres de la gente, pero hemos de estar en la ciudad para compartir el mensaje. Otro de los conceptos erróneos, el éxito de la misión depende de nosotros mismos. ¿Cómo se refleja esto? Cuando hay mucha gente que se desanima porque da estudios bíblicos y la gente no va al bautismo. Da estudios bíblicos y la gente no va al bautismo. O simplemente empieza lección 1, 2 y la gente ya no quiere. Ya no quiere. Y entonces empiezan a sentirse mal. Nuestra misión no es convertir a las personas. Nuestra misión es ser canal del Espíritu Santo para llegar a las personas. El Espíritu Santo es quien va a transformar los corazones. Nosotros estamos llamados a ser canales. Canales. Por eso Pablo escribió, uno riega, uno siembra, ¿no? Uno planta, pero el Espíritu es el que da el crecimiento. ¿Qué conceptos erróneos están impidiendo que cumplas tu misión? ¿Qué conceptos erróneos? La otra excusa que podemos encontrar nosotros en la experiencia de Jonás es la inconveniencia o la falta de espíritu de sacrificio. Mire, para cumplir la misión necesitamos dedicar tiempo, dedicar recursos, porque cuesta. Posiblemente a muchos de ustedes no les gusta que los videos vayan acompañados de alguna publicidad. Más de uno ha escrito muy incómodo, muy incómodo. ¿Por qué ponen publicidad? Todo lo que se hace tiene un costo. Tiene un costo. Todo lo que se hace demanda. Equipos, demanda.
Dar un estudio bíblico demanda inversión. Hay que cubrir los pasajes, la movilidad o el servirnos unos bocaditos, siempre demanda. Escuchar los problemas de la gente demanda tiempo, demanda sacrificio. ¿Qué pasaba con Jonás? Jonás 3:3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Jonás se fue a Nínive, ¿no? Dejó de lado sus sentimientos personales hacia los ninivitas, predicó lo que Dios le comunicó y los resultados fueron realmente asombrosos. Los ninivitas se arrepintieron. Si Jonás tuvo que pasar por muchas cosas, hacer lo que no quería hacer, pero cuando lo hizo, Dios fue glorificado. ¿Ya? La misión de Dios se lleva adelante sobre los hombros de quienes están dispuestos a sacrificarse, aunque sea a regañadientes. Aunque sea a regañadientes. Nuestros valores deben ceder el paso a la prioridad de Dios por los perdidos. Como Jonás, a veces albergamos prejuicios que nos impiden acercarnos a una persona o grupo. Tener que enfrentarnos a nuestros prejuicios requiere humildad. La misión también requiere tiempo y energía emocional. Invertir en la vida de los demás y preocuparnos verdaderamente por ellos puede ser agotador. Realmente puede ser agotador. En una época en la que estamos estresados con nuestra vida y los problemas personales, ofrecer apoyo emocional puede parecer demasiado agotador. Sacrificios. Compartir el mensaje demanda sacrificios. Miren, ¿qué pasó con Jonás? ¿No? A pesar de las deficiencias de Jonás, Dios obró poderosamente en los ninivitas, pero él fue el canal. Y aquí encontramos también un por qué Dios eligió a Jonás. Jonás estaba lleno de dudas, de prejuicios, de conceptos cerrados. Pero en el fondo, muy en el fondo, él temía a Dios. Temía a Dios. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? Él estaba poseído. Pero Cristo vio en lo más profundo del corazón de esta persona que clamaba salvación, que clamaba ser libre, que clamaba ser discípulo de Jesús. Cuando fue sanado le dijo: Señor, permíteme seguirte. Y Jesús le dice: no, va, anda a los tuyos. Y se fue a los suyos. Dios te conoce a ti y por eso te ha llamado. A veces puedes pensar, como dicen muchos: yo no sirvo para eso, no tengo el don para dar estudios bíblicos, no tengo esto, no tengo lo otro. Dios te ha llamado y Dios tiene sus razones. Ello demanda sacrificio, demanda sacrificio. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a invertir algo de ti? Pablo escribe en 2 Corintios 2:15, dice: de buena gana gastaré lo que es mío y me gastaré a mí mismo, con tal de llevar el mensaje. Ese debe ser también nuestro sentir. Depongamos la excusa de no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo dones, no tengo capacidad. Depongamos ello. Otra de las excusas: confrontaciones incómodas o distorsiones cognitivas. Nosotros estamos llenos de conceptos, pero también estamos llenos de pensamientos, a veces fuera de lugar. Por ejemplo,
Solemos utilizar mucho la palabra todos. Todos son malos. Todos son así, ¿no? O esta gente ya no tiene perdón. Para esta gente no hay perdón de Dios. ¿Mm? Dios le dio lecciones a Jonás para hacerle recapacitar, para hacerle entender. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Porque Dios no destruyó a Nínive. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Leemos en Jeremías 28:9 que dice que un profeta es conocido como profeta cuando su mensaje se cumple. Y aquí Jonás se enojó porque su mensaje no se cumplió. ¿Qué distorsión encontramos aquí? El mensaje principal del Evangelio no es destruir, no es matar. El lenguaje o lo que busca el mensaje, el Evangelio, es el arrepentimiento de las personas. No quiero yo la muerte del impío, dice el Señor en Ezequiel. No quiero la muerte del impío. Jonás había profetizado en el tiempo de Jeroboam II, Segunda de Reyes 14:25. Y su profecía se cumplió, tal como él anunció. Vino la prosperidad a Israel. Pero ahora 40 días pasaron y no hay destrucción. Olvidó que esas personas se habían arrepentido. Y Dios le dio una gran lección práctica. Una lección práctica por medio de una planta, la calabacera lo llaman. La calabacera milagrosamente nace, milagrosamente crece, le da sombra a Jonás, se siente feliz, seguro y milagrosamente muere. Miren, la planta vive, Jonás se alegra, la planta muere, Jonás se enoja. Las personas viven, Jonás se enoja, las personas mueren, Jonás se alegra. Jonás daba más valor. ¿A quién? Para Jonás tenía más valor esa planta que las personas. Y eso es lo que está sucediendo también hoy en día. Miren lo insensato que era para Jonás. Valorar más una planta que los muchos miles de varones, mujeres, niños, ancianos de Nínive, de quienes Dios había dicho que son como animales, no entienden, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad o en nuestra sociedad hoy en día? Hoy en día las personas valoran más a los animales que a los seres humanos. Y con esto no estoy diciendo que hay que maltratar, hay que descuidar a los animales. Pero siempre el ser humano tiene más valor que cualquier otra criatura. Y Dios le dio esa lección a Jonás. A veces nuestras distorsiones cognitivas nos pueden jugar en contra. Y por esa razón es que nosotros siempre tenemos que ir a las Escrituras para entender el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? No perder de vista el mensaje. Hay mucha gente que va a las iglesias, que decide bautizarse porque buscan la solución a un problema, ya sea económico, ya sea familiar, ya sea educativo. Buscan la solución a un problema y quieren que Dios solucione ese problema. Esa es una distorsión cognitiva.
Nosotros no buscamos a Dios para que nos solucione los problemas. Buscamos a Dios porque Dios es el único que nos va a dar salvación. Ese es el mensaje. Salvación. No trabajo, no dinero, no solución de problemas. Eso viene por añadidura, como dijo Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Hay que ir a la fuente, al mensaje, para entender lo que Dios quiere hacer. Dios está llamando, está buscando mensajeros. Te ha llamado a ti. Te ha llamado a ti. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí. Tómate un tiempo para leer los primeros 8 versículos del capítulo 6 de Isaías. Isaías tuvo una visión, vio el trono de Dios, describe cómo es el trono de Dios, ve cómo un ángel sale con un tizón que toma de ahí del altar. Y esa es otra muestra, como dice Hebreos, el santuario celestial. Y tocó sus labios y le dice, estás puro, estás limpio. Y ahora Dios busca y llama, ¿a quién voy a enviar? Y él dice, aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. El llamado está allí. Dios busca voluntarios dispuestos. Debemos responder a este llamado sometiéndonos a su liderazgo, escuchando su voz y diciendo, obedeceré lo que tú nos digas, lo que tú mandes. ¿Por qué Dios llamó a Jonás a pesar de todos sus defectos? Porque Dios ve lo más profundo del corazón de cada persona. Y Dios ha visto lo más profundo de tu corazón, por eso te ha llamado. Vales mucho. A los ojos de los seres humanos, Jonás puede ser un profeta a medias, un profeta falto de fe. A los ojos de Dios, Jonás fue un gran instrumento, quien lo fue puliendo. ¿Recuerdan de Pedro? ¿Recuerdan a Juan? ¿Cómo era Juan? Juan y su hermano eran considerados los hijos del trueno. Eran terribles, terribles. Pero Dios los transformó. Dios hizo de ellos canales de bendición para el mundo. Dios sigue pidiendo voluntarios para hablar a aquellos que no escuchan su voz, que no conocen, que no han escuchado o que no han entendido el mensaje. Necesitamos proclamar el mensaje, pero el mensaje bíblico, el mensaje que tal cual dice la palabra de Dios. Hay mucha gente confundida, mucho mensaje distorsionado. Allí es donde nosotros necesitamos ser canales para que el Espíritu Santo se manifieste. Mira, Él nos llama. Si Jonás se hubiera negado hasta el final, Dios hubiera mandado a otro profeta. Si tú te niegas, Dios mandará a otro profeta. Hagamos como Jonás, como Isaías, digamos, heme aquí, envíame a mí. A todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto diciendo, heme aquí, envíame a mí. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. El evangelio de su salvación nos corresponde a nosotros. Excusas para eludir la misión. Jonás tuvo más de una excusa para eludir su misión.
Pero ¿saben? Lo bueno de Jonás es que cumplió con su misión. Dio el mensaje. Estaba lleno de peros, pero dio el mensaje. ¿Tienes dudas? Hay cosas que no están claras. Forman parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero sigue adelante. Ponte en las manos de Dios. ¿Tienes miedo? Sigue adelante. ¿Hay conceptos cerrados? Sigue adelante. ¿Hay distorsiones cognitivas? Sigue adelante. Sigue adelante. Dios hará de ti un canal de bendición. Que Dios te bendiga. Amén.